Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Seguimos estudiando Primera de Timoteo, una epístola pastoral. Estamos ya en la segunda semana, donde el subtema es Conductas y Relaciones de la Iglesia. Precisamente hoy nos toca un poco de las relaciones y vamos a estudiar este tema hoy, pues vamos a decirlo así brevemente, por lo que iniciamos, amados hermanos, esta mañana, y quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Cuando se debe corregir y disciplinar a alguien en la congregación, debe hacerse de acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseña y recomienda en su carta a Timoteo. Pero, miren mis amados hermanos, también este mensaje nos enseña que como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros debe tratar a los demás de manera cordial y reflejando el amor de Dios depositado en nosotros. De tal forma que, mire, vamos a ubicarnos en primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 1 y verso 2, para que veamos acerca de lo que estoy comentándoles y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos enseña. Dice el verso 1, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos. Verso 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a con toda pureza como a hermanas. Un miembro de la congregación que debe ser corregido y disciplinado debe de hacerse, amados hermanos, mediante la súplica, es decir, mediante o conforme a una exhortación, pero también con estímulo, buscando o apelando a la buena voluntad tanto de él como de uno en esa petición. Porque hay mucho que podría comentarse aquí, en el contexto del capítulo 4 de 1 Timoteo, que es un preámbulo y que nos lleva al capítulo 5, pero habla sobre cómo cuidarnos los unos a los otros en la iglesia. Y entonces dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 1, los ancianos deben ser tratados como padres. Donde dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre. Los hombres mayores, amados hermanos, mis hermanos, que son verdaderos cristianos, tienen más experiencia y sabiduría al tratar la vida. Esto no quiere decir que siempre estén en lo correcto. No. A veces no es así, pero sí tienen la sabiduría de la experiencia. Es por eso que no deben ser ignorados, no deben ser rechazados. Esto es, puestos a un lado como inútiles, o como yo siempre le digo a mi esposa, cuando llega un adulto mayor, nos ponen en el rincón como muebles que ya no funcionan. Sin embargo, Pablo nos dice que deben ser tratados como a un padre, con afecto, con respeto, con honor. Parte de este panorama que nos presenta el apóstol en la primera carta a Timoteo capítulo 5, verso 1 y verso 2, es una exhortación hacia cada uno de nosotros como iglesia para asegurarnos que estamos cuidando bien de nuestro hogar, o sea, de la iglesia, y de nuestros hogares físicos, o sea, y ahora sí, nuestras familias. Al mismo tiempo, amados hermanos, debemos hacer un alto, pensar en cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Son nuestra familia? ¿Son mis hermanos y mis hermanas en verdad? Porque dice Levítico capítulo 19, verso 32, levántate delante de las canas, muestra respeto ante los ancianos, muestra temor ante tu Dios, yo soy el Señor. Desde entonces se hablaba del respeto, del cuidado que debe de haber hacia los ancianos. Sin embargo, en la práctica
muchas veces se olvidan todos estos versos, todos estos textos, toda esta enseñanza que hay en la palabra de Dios. Y sigue diciendo el verso 1, los jóvenes deben ser tratados como hermanos. Así dice, a los más jóvenes como hermanos. A veces se piensa que los jóvenes tienen poco conocimiento y tienen muy poca experiencia como para tomar parte de las decisiones y ministerios de la iglesia. Y por eso existe la tendencia a ignorarlos, a pasarlos por alto y muchas cosas más que se hacen en la práctica, les decía yo. Pero miren, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Pablo nos dice que esto no debe suceder en la congregación. A los jóvenes debemos tratarlos como a hermanos, debemos aceptarlos, invitarlos y darles participación en la vida y ministerio de la iglesia. Porque yo estoy seguro que Dios puede utilizar un joven para dar un buen consejo. Aunque seamos adultos, Dios puede hablar a través de un joven. Hay una necesidad que a veces también surge entre los jóvenes. Y los jóvenes necesitan dirección. Hay momentos en que los jóvenes necesitan que se les enseñe, necesitan que se les corrija, si es verdad, y que se les discipline, independientemente de su edad. Pero cuando llega este momento, no debe haber ningún aire de superioridad, ninguna reacción severa, mucho menos menosprecio o disgusto contra los jóvenes por su edad. Debe de haber un espíritu fraternal, debe de haber un afecto fraternal y una preocupación, una exhortación pacífica que los lleve a ellos a aceptar la dirección, a aceptar la guía que se les dé y además a que puedan entender la enseñanza que se les está dando. Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, verso 34 y verso 35, verso 34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Y aquí no habla de edades, sino habla en general. Por eso es que los jóvenes también deben estar incluidos dentro de un rol de trabajo, tomados en cuenta para apoyo en el ministerio, en fin. Pero habla de las ancianas, mujeres que tal vez de jóvenes entregaron parte de su vida al servicio de la iglesia. Y dice el verso 2 de 1 Timoteo capítulo 5, a las ancianas como a madres. Piense en lo que una madre le da a su familia y verá las contribuciones que las ancianas pueden dar a la iglesia. Esos brazos de mujeres capaces de dar un abrazo fraternal, amoroso, un consejo lleno de sabiduría, esa pasión como mamá que saben dar la ternura que ellas tienen, de lo cual fueron dotadas directamente por el Señor. Yo les decía a ustedes, ellas pueden dar en la iglesia amor, ternura, cuidado, dirección, compasión, sustento, guía, amabilidad, dirección y muchas cosas más, como una mamá en casa. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña que una iglesia sería totalmente irresponsable al ignorar a sus ancianas, ya que su contribución potencial en la vida de la iglesia, en la comunión de los creyentes, es totalmente inmensurable, es fuerte, es grande, está llena de pasión. Por eso el apóstol Pablo nos indica que debemos tratar a las ancianas como a mamá, como a las madres. Proverbios 16:31 es muy claro cuando dice, la vejez es la corona de una vida honrada y se la halla en el camino de la justicia. Esas mujeres ancianas que hay en la congregación
Son mujeres que han entregado, les decía yo, parte de su vida al servicio de la iglesia. Yo conozco mujeres ancianas que hoy ya no pueden asistir por su edad a la congregación, pero ellas trabajaron hombro a hombro, mano a mano, con hombres y varones que habían en ese tiempo construyendo los templos o el templo, por ejemplo, donde nos reunimos. Ellas haciendo comida o haciendo agua o buscando la manera de que ellos estuvieran o tuvieran el servicio de la alimentación y el agua refrescante bajo los candentes rayos del sol durante el trabajo de albañilería para construir la casa de oración. O también mujeres que visitaban a otras mujeres o a familias con el fin de que el Señor fuera mostrado a familias que se convirtieron en su momento. Pero el texto 2, el verso 2 de 1 Timoteo capítulo 5, también dice que las jóvenes, habla de las jovencitas, sean tratadas como hermanas. Y la última parte del verso dice a las jovencitas con toda pureza como a hermanas. Y trata de explicarnos que a las jóvenes debe tratárseles como a hermanas. Quiero decirles que a veces hay el descuido incluso de cómo las miramos o cómo las tratamos o cómo creemos que debemos tratarlas. Pero veamos la exhortación de Pablo que se añade a esta exhortación, añade Pablo, con toda pureza. Por eso es que les digo, a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de cómo las miramos a las jóvenes. Ninguna impureza moral, es lo que trata de decirnos Pablo, debe de existir en la iglesia. Sin embargo, se da. Esa enseñanza del apóstol Pablo nos indica que debemos protegerlas, cuidarlas, enseñarlas, como si fueran nuestras hermanas menores de casa. Toda esa energía que ellas tienen, toda esa comprensión que ellas necesitan y toda esa compasión que ellas también saben ponerle, debe ser aprovechada en la vida y el ministerio de la iglesia. Jovencitas que tienen una voz adecuada para estar en el coro de la iglesia o en el grupo de alabanza, o que saben tocar un instrumento, o que tienen la capacidad y la habilidad de poder tratar a los niños para que los atiendan, o poder tratar a los ancianos para que los atiendan. En fin, en las congregaciones como sabemos, hay cuneros, hay primarios, hay parvulitos, hay jóvenes, en fin, hay adolescentes y hay jovencitas que tienen la capacidad de hacerlo. Debemos enseñarlas, debemos tratarlas con amor, con sabiduría. En cuanto a la disciplina y la corrección, las jovencitas no deben ser tratadas con dureza o con disgusto, con enojo, sino con amor, con aliento y exhortación, para que ellas puedan comprender que es necesario guardarse para el día del Señor. Mateo capítulo 5, verso 8 es muy claro cuando el Señor Jesús nos dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa es parte de la responsabilidad de nosotros como pastores, de nosotros como líderes de la iglesia, de nosotros como adultos en la iglesia, tratar a las jovencitas como hermanas, carnales, con amor, con aprecio, con cuidado. Cuidar a las ancianas como si fueran mi madre o como si fueran nuestra mamá. A los jóvenes como si fueran nuestros hermanos menores, para cuidarlos, educarlos, llevarlos de la mano a que logren ser líderes en la iglesia y logren su ministerio al cual han sido llamados. Y a los ancianos, a esos que luego le decimos de la tercera edad, tratarlos como papá, con amor, con cariño, porque
de alguna manera ellos también han dado parte de su vida para el ministerio, para el servicio de la iglesia. Quiero ir concluyendo diciéndole esto. Quiero animarles, amados hermanos, a orar por cada uno de los miembros de nuestra iglesia como si fueran nuestra familia. Así como cuando nos levantamos en la mañana y oramos por mamá, por papá, por la esposa, por los hijos, por los tíos, por los primos. Oremos por cada uno y si no sabemos sus nombres, digamos sus nombres. Si sabemos la circunstancia o necesidad que tengan, también mencionémosla. Dios la conoce, pero Dios quiere que se lo digamos. Y sabemos que Él escucha nuestras oraciones y estamos seguros que Él traerá toda esa capacidad de amor, de fraternidad, de comprensión, de amabilidad a la congregación. Yo sé que usted ora todos los días por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por cada miembro de su familia biológica. Pero también quiero decirle, ore por la familia extendida. Busquemos que nuestra disciplina de oración incluya a cada uno de los miembros de nuestra familia espiritual, comenzando desde el pastor, su esposa, su familia, su ministerio, por los líderes de la iglesia, por cada mujer, por cada varón, por cada joven, por cada jovencita, por cada niño. Debemos orar para que como familia espiritual podamos levantar un altar, verdadero altar al Señor cada que nos reunamos, donde podamos nosotros adorar y glorificar el nombre de Jesús de una manera especial, de tal forma que los que nos vean crean que Jesús es el Señor, crean que Dios es verdadero y que existe, porque nosotros lo vamos a mostrar con nuestra vivencia en amor. Mis amados hermanos, me despido de ustedes confiando en que esto que hemos podido estudiar esta mañana sea de beneficio para cada uno de nosotros, para nuestras congregaciones. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros.